En este video haremos la comparación entre la etapa de la monarquía y la etapa del dominado, considerando 4 aspectos. Como primer punto, la periodización político-jurídica. Como segundo, la organización política. Como tercer punto, las fuentes del derecho. Y como último, la evolución de la jurisprudencia. Primero iniciaremos analizando la monarquía. La periodización del derecho romano se hace a partir de 2 criterios. 1. La periodización política y 2. La periodización jurídica. La monarquía comienza con la fundación de Roma en el 753 a.C. y termina en el 509 a.C. con la expulsión del último rey de Roma, Tarquino el Soberbio. El derecho de la monarquía corresponde a la etapa del derecho preclásico y propiamente se le identifica con la etapa del derecho arcaico. La organización política de la monarquía estaba compuesta por el rey, por el senado, por el colegio pontifical y por las asambleas populares, que estas a su vez estaban conformadas por el comicio curiado y el comicio centuriado. El rey tiene las potestas. Tenía la facultad del ius vitae et necis, que es el poder de vida y muerte respecto a los ciudadanos de Roma. Este ejerce el poder militar, religioso y administrativo. Es el legislador único y aparte propone las iniciativas de ley, dicta y aplica las leyes. El Senado es un cuerpo consultivo conformado por 100 ancianos. Estos tienen las auctoritas patrium, que es el conocimiento de los padres de Roma. Aconsejaban al rey sobre la administración, no tenían potestad, solo tenían auctoritas, y van a dar el visto bueno hacia los proyectos legislativos del rey. El colegio pontifical es un cuerpo consejero, contaba con el auctoritas prudens, aconsejaban al rey sobre lo que era injusto e injusto en el orden humano y en el orden divino. Los sacerdotes eran los jurisprudentes en este periodo. Las asambleas populares estaban conformadas por el comicio curiado y el comicio centuriado. El comicio curiado era una asamblea que se llevó antes del gobierno de Servio Tulio. Aquí votaban sobre los proyectos y elección del rey, elaboraban el calendario de fiestas y se llevaba a cabo la recepción de testamentos 2 veces al año. En el comicio centuriado se llevó a cabo durante la Reforma Serviana. Le quita al comicio curiado la elección del rey y la votación de los proyectos. Era un censo basado de la población que dio origen a la aparición de estos comicios por centurias. Durante este periodo existía una dualidad entre el ius civile y el ius gentium. El ius civile es rígido y sacramental, y este lo podemos entender desde un ámbito territorialista, que era el derecho que regía dentro del territorio romano, es decir, en la civitas. También lo podemos entender desde un ámbito personalista, que era el derecho que exclusivamente podían invocar los romanos. En este sentido, el ius civile se opone al ius gentium. El ius gentium lo pueden invocar tanto romanos como no romanos, y está inspirado en las costumbres y modos de ser de todos los pueblos. Por esta razón, suele ser más flexible y a menudo más justo que el ius civile. Las fuentes del ius civile. Como en otras sociedades primitivas, los romanos en sus comienzos se rigieron por las mores maiorum, que eran las prácticas de sus antepasados, y eran conductas de carácter sagrado que se tenían que llevar a cabo como estaban aconsejadas. Las mores maiorum tienen 2 elementos. 1. La inveterata consuetudo, que eran las prácticas reiteradas por la comunidad. Y 2. La opinio ius necessitatis, que era el reconocimiento por parte de la comunidad de esas prácticas como normas coercibles, es decir, como normas que debían cumplirse. Una vez que el pueblo elegía a su gobernante, que era el rey, se sometía a él. Por esta razón, también habrá otra fuente del derecho, que eran las leyes regias. Estas eran mandatos del rey que se hacían por tradición oral. En tiempos de paz, el rey hacía las iniciativas de las leyes. Posteriormente, el pueblo votaba esas iniciativas en las asambleas populares.
que, como ya sabemos, en principio antes de Servio Tulio se hacían en el comicio curiado, y después, con la reforma serviana, se va a crear otra asamblea popular llamada comicio centuriado, y ahí era donde el pueblo votaba esas iniciativas. Y finalmente el Senado se encargaba de sancionar las iniciativas. En cuanto a la jurisprudencia, esta era una fuente no formal del derecho. La jurisprudencia emanaba del Colegio Pontifical, quienes tenían la auctoritas prudens. Ellos no tenían potestad, simplemente aconsejaban a quien sí la tenía, que era el rey, y éste finalmente decidía si tomaba ese consejo o no lo tomaba. Por otra parte, el Ius Gentium tiene su fuente en las alianzas que hacían los pueblos del Mediterráneo con Roma y que regulaban sus relaciones políticas y comerciales. Esas alianzas eran llamadas foedus. Para poder hablar de la evolución de la jurisprudencia en la monarquía, primero tenemos que definirla. Según Ulpiano, este era el conocimiento de las cosas divinas y humanas, y la ciencia de lo justo y de lo injusto, pues aconsejaba la acción a seguir en cada caso conforme a la justicia. Esta no era una fuente formal del derecho porque solo informaba la creación del mismo, más bien era una fuente consultiva, porque el rey era el que tenía la última palabra para tomar el consejo o no. Esta estaba centralizada bajo dos grandes aspectos. El primero era que no cualquiera podía ser jurisprudente, solo un grupo selecto del Consejo del Rey, y específicamente hablando, solo el Colegio Pontifical, y porque únicamente era labor de los sacerdotes y los pontífices quienes tenían la auctoritas prudens. Esta era rígida y sacramental, pues eran fórmulas para crear reglas que disciplinaran con justicia los problemas y que proveían seguridad jurídica. Además de que solo los sacerdotes o pontífices podían guiar las prácticas mediante la consulta a los dioses con el ius aspiciorum. Ahora analizaremos la etapa del dominado. El imperio o dominado inicia en el 284 después de Cristo con el ascenso de Diocleciano al poder y termina en el 1453 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Oriente a manos de los turcos otomanos. Esta etapa corresponde al derecho posclásico, que a su vez se divide en prejustinianeo, justinianeo y postjustinianeo. La organización política del dominado estaba compuesta por el emperador, el magister oficiario, el eparca de Constantinopla, el questor sacri palati, el preposito sacri cubili, por el sacrum cubiculum y finalmente por el sacro consistorium del concilium principis. El emperador. El emperador era el comandante militar, era el legislador único y era el protector de la Iglesia Ortodoxa. Este tiene todo el poder. En este periodo ya no lo elige el pueblo, lo elige la sangre, ya que ya no hay asambleas populares. La burocracia está presente y hay funcionarios que están a su servicio. El magister oficiario es el encargado de informarle al emperador respecto a las actividades de los súbditos y funcionarios. Sí, es el que controlaba los oficios del imperio. El eparca de Constantinopla estaba encargado de la vida económica de la capital. Era responsable sobre el mantenimiento y orden de la ciudad, controlaba el comercio y la industria. El questor sacri palati era el responsable de la exclusiva seguridad del emperador. Este, posteriormente, era el encargado de atender los asuntos judiciales y también estaba a cargo de las presentaciones sobre los proyectos legislativos, refiriendo a los decretos imperiales.
El prepósito Sacre Cubili era un funcionario de alto rango, el cual era el podado como el Gran Chambelán, ya que, debido a la cercanía que tenía con la familia imperial, llegaron a acumular una considerable autoridad, riqueza e influencia. El Sacro Cubiculum era encargado de la administración de la casa imperial. Posteriormente, pasó de ser un puesto de servicio doméstico a convertirse en un alto funcionario de la administración. El Sacrum Consistorium del Concilio Principis era un cuerpo consultivo, selecto por el emperador. Estaban subordinados por el emperador. Eran los jurisprudentes de esta época, los cuales aconsejaban al rey. Fuentes del derecho durante el imperio o dominado. El derecho durante este periodo no es más que la manifestación de voluntad o potestas del emperador. La fuente del derecho durante el dominado estaba en las constituciones imperiales, que conformaron al Ius Novum, el cual diluyó la distinción entre el Ius Civile y el Ius Honorarium. Las constituciones imperiales podían adoptarse de varias formas. 1. Como edicta, que eran normas de carácter general que desde el siglo III sustituyeron a la antigua legislación comicial. 2. Como decreta, que eran manifestaciones del poder jurisdiccional del emperador. En otras palabras, eran sentencias del emperador para resolver un caso de quienes le presentaron el problema. 3. Como rescripta, que eran respuestas del emperador a las consultas ciudadanas sobre alguna controversia de carácter jurídico. O 4. Como mandata, que eran instrucciones del emperador que daba hacia sus funcionarios, es decir, hacia su burocracia. La jurisprudencia durante el dominado es una fuente no formal y emanaba de los jurisprudentes, que simplemente interpretaban las soluciones que ya existían sobre los problemas que les presentaban. Manipulaban el derecho para justificar el modo de ser del imperio o de las acciones del emperador, y que además tendía a ser fijada. En comparación con la evolución de la jurisprudencia en la monarquía, vamos a poder ver que la jurisprudencia en la época del dominado era vulgar y centralizada por la burocracia. Aquí solo serán jurisprudentes los que pertenezcan al Sacrum Consistorium. Esta jurisprudencia era dogmática, porque no creaba soluciones, solo reproducía respuestas de los clásicos. Los jurisprudentes pasarán de ser dogmáticos a retóricos, es decir, van a manipular al derecho para justificar al ser del imperio. También se considera vulgar porque tiene influencia del derecho germánico y el cristianismo. De jurisprudentes solo se les quedará el nombre. Las diferencias de la organización política entre la monarquía y el dominado son que la monarquía tiene asambleas populares. En esta, el rey es electo por el pueblo, por estas mismas, por las asambleas populares. Aquí, los jurisprudentes tratan de dar soluciones o posibles respuestas a los problemas. Por el contrario, en el dominado o en el imperio absoluto ya no existen estas asambleas populares. Por lo tanto, el emperador es elegido por la sangre, y así el mismo emperador elegía a su sucesor. Aquí la burocracia está presente, hay funcionarios que están al servicio del emperador. Aquí los jurisprudentes solo reproducen las respuestas de los clásicos, es decir, ya no crean soluciones, solo reproducen.